Buenos días, amados hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes, aquellos que en esta mañana nos están observando a través de las redes sociales, aquellos que fielmente, sea a través de la internet o sea de forma presencial, nos han estado acompañando, dando un ejemplo, permitiéndonos ver el tamaño de su fe, a su vez sin olvidar su prudencia. Los saludo en esta mañana. Ya Pastor Rulli estaba hablando acerca del gran acontecimiento que hoy estamos celebrando en la resurrección de nuestro Maestro. Pero hoy también estamos culminando la serie que hemos iniciado hace 4 domingos. Esta serie tiene que ver con la civilización de la muerte. Una civilización de espaldas a Dios, una civilización que va en decadencia y que poco a poco se va acercando al desenlace final de su existencia. Una civilización tal como dice el Señor en Proverbios 8, todo aquel que me aborrece ama la muerte. Y sobre este texto nosotros estamos comparando lo que es los tiempos actuales, comparando un poco acerca de la historia, comparando un poco de las verdades que la Biblia nos arroja, pero a su vez también comparando con la palabra de Dios y contrastándolos de manera tal que podamos nosotros no solamente aprender de los tiempos actuales, sino a su vez también saber claramente qué es lo que dice Dios. Hemos hablado un poco ya en cuanto a esto, que esta serie no pretende ser una conferencia. Hay mucho trabajo todavía que ha quedado en el escritorio y que no ha salido en esta serie. Hay 3 temas que aún todavía quedan por desarrollar y probablemente el próximo año o en algunos meses más adelante estaremos tomando una vez más una segunda parte de esta serie y estaremos desarrollando aún todavía algunos temas que no se han podido tocar en esta serie. Pero vamos a pasar a nuestro último tema y que tiene que ver pues con este título un tanto sugerente o un tanto anecdótico: cuernos de cordero, boca de dragón. Pronto vamos a ir viendo exactamente qué es lo que significa todo esto: cuernos del cordero o de cordero, boca de dragón. Pero primero vamos a nosotros leer el texto que la semana pasada introdujimos en esta enseñanza. El texto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay 2 cosas que el apóstol Pablo quiere decirle a Timoteo y que debe prestar claramente suma atención. La primera verdad que Pablo le quiere decir a Timoteo es que se acercan tiempos peligrosos y que debe prestar mucha atención porque se avecina tal como una tormenta que puede verse en el horizonte, oscura, negra, cargada de nubarrones completamente oscuros, pero que se aproximan al lugar donde uno está y han de desatar una gran tormenta. Esto habla de los tiempos peligrosos, esto habla de los acontecimientos que nos señalan los últimos tiempos. Lo segundo que debe entenderse aquí es que la gente en la cual señala desde el versículo 2 hasta el versículo 5 son justamente no las personas del mundo, no justamente aquellas a las que Pablo le dijo y le dio instrucción en la iglesia de los Corintios, que eran fornicarios, avaros, borrachos, maldicientes. No necesariamente los del mundo, les dijo Pablo, de tal forma que tendrías que salir del mundo, sino aquel que llamándose hermano fuese de tal cosa o de tal designación. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo a Timoteo y le está diciendo que debe apartarse de los tales. En el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Y estas dos cosas en esta porción nos muestra claramente los postreros días, los últimos días, lo que ha de acontecer, lo que ha de suceder. Y cuando hablamos de postreros días, no estamos hablando de un Armagedón, no estamos hablando de una película de ciencia ficción, no estamos hablando de la rebelión de robots, o no estamos hablando de la caída de meteoros o de tsunamis masivos. Estamos hablando de un tiempo que se inauguró desde el nacimiento de Cristo en la tierra, del Dios Hijo en la tierra, hasta el momento de su segunda venida. Desde ese acontecimiento ha iniciado los últimos momentos de este sistema. Es aquí donde el Hijo de Dios ha venido a deshacer las obras del diablo. Un diablo que no tenía ni siquiera las intenciones de abrir la cárcel a aquellos que tiene apresado. Estos últimos tiempos pues nos muestran, no solo en estos acontecimientos mundiales que estamos viendo hoy y que se han acelerado, porque valgan verdades, se han acelerado. El anhelo de Satanás es llegar a poner su Hijo sobre la tierra y que pueda gobernar y que pueda regir a todas las naciones. Ya hemos visto este plan que se está dando desde hace muchísimo tiempo, pero hay algo que necesitamos recordar en palabras de John MacArthur. Él dice, las cosas no mejorarán. Depurará a los que dicen ser creyentes y preparará a los verdaderos creyentes. Estas cosas han venido para quedarse. Y es muy interesante ver que si usted está esperando que las cosas se normalicen, que los tiempos nuevamente vuelvan a la forma como usted se sentía más seguro, de la manera en cómo usted se desarrollaba más quietamente, o cómo usted salía, compraba, o cómo usted negociaba, o cómo usted amaba a los suyos, algo ha cambiado y se ha inaugurado y no va a volver a la misma normalidad. La iglesia ha enfrentado un sinnúmero de momentos. La iglesia ha enfrentado un sinnúmero de situaciones en las que constantemente se ha visto enfrentada con diferentes luchas, con diferentes herejías o con diferentes situaciones que la han llevado a la persecución. Sabe, hermano mío, el problema de los últimos tiempos no está en el mundo. El problema de los últimos tiempos está en el comportamiento moral de la iglesia. No se refiere a la humanidad en general o al mundo que no es salvo, sino empieza en la iglesia con un abandono transicional, un abandono que poco a poco va haciéndose más grave de la persona de Cristo y sus mandamientos. Hermanos míos, se va formando un escenario ideal, no solo económico y político, sino que a su vez también religioso. Se va formando en todos los estratos de la sociedad, en la diversión, en las universidades, en los colegios, en la televisión, en el cine, en el arte, en la música. Usted lo va a escuchar a periodistas, usted lo va a escuchar a influencers, usted va a escuchar nuevas medidas mundiales, usted va a escuchar consejos, usted va a ver en los dibujos de sus hijos cómo van normalizando toda esta corriente, toda esta agenda que va llevando a la humanidad hacia un desenlace. Se va formando a una generación tolerante, a una generación permisiva que va olvidándose de Dios y sus mandamientos. Es una generación que lo enfocan en el placer, en las sensaciones y en la búsqueda de felicidad. Una de las cosas que converso a veces con mi esposa en la música cristiana contemporánea y a la que muchas veces me cuesta, a veces tengo que hablar verdad, me cuesta a veces escuchar, es porque está completamente enfocada en sensaciones, está enfocada en cómo se siente la gente y no hay un enfoque claro en lo que es la convicción bíblica o la doctrina. No digo que todos los que tocan música sea así, pero hay una corriente que va guiando a la sociedad al cómo me siento. Y en lugar de cómo me siento en medio de diferentes circunstancias, mis convicciones mandan de lo que Dios dice. Es una generación que se está formando enfocados en el placer o en el utilitarismo. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué provecho voy a sacar yo de esto? Si voy a servir, si voy a estudiar, si voy a hacer esto, ¿qué es lo que yo voy a ganar?
Una de las cosas que estamos viendo y analizando en estos tiempos o en estos últimos días era el mal que le han hecho a esta generación que se le llama los millennials. Muchos de ellos no se quedan en un trabajo estable y muchos de ellos están anhelando viajar por el mundo. Hace poco veía un video de un joven que decía: puedes hacer tu trabajo desde acá mientras tú vas viajando por el mundo. Esta es una generación que se va mostrando, que se va formando, una generación inestable o una generación que definitivamente no está echando raíces para luego propagarse en otra próxima generación. Hermanos míos, dice Jesús hablando a sus discípulos cuando ellos le preguntaron: ¿qué señales habrá de los tiempos de tu venida? Y después de haberles descrito un sinnúmero de situaciones, Él les dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuáles son estas características de esta humanidad? ¿A qué se refiere la humanidad cuando estamos hablando de este amor que se enfría, de estas sensaciones que se dan y de este enfoque que se le está llevando a este mundo? ¿Sabe? Hay 4 características muy claras aquí en el texto que nosotros estamos leyendo y se nos puede mostrar claramente a una gente que está lleno de egoísmo y avaricia. Una gente que está llena de egoísmo y avaricia. Lo segundo que podemos ver es que son enemigos de todo lo bueno, enemigos de lo bueno, sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores. Otra característica que podemos ver es son amigos más del placer que amigos de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Y a su vez también hay una hipocresía constante y creciente en medio de su desenvolvimiento. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo a mantenerse fiel al Evangelio, dejando de lado el ejemplo de los falsos maestros y siguiendo los pasos que él le ha mostrado. Hermanos míos, es muy importante entender claramente que en medio del abandono de estas doctrinas, que en medio del abandono de estas enseñanzas, Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Nota estas 2 palabras: persiste, persevera, insiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe? Los precursores de estas enseñanzas, claramente uno puede ver acerca de que siempre han estado existiendo. Esto no es normal, esto no es de ahora. Cuando uno mira en los tiempos, por ejemplo, de Moisés, se va a dar cuenta en los tiempos de Moisés cómo Janes y Jambres se resistieron claramente a las cosas que el Señor estaba mostrando a través de Moisés. Janes y Jambres estaba hablando, Moisés enseñando, haciendo señales, y Janes y Jambres lo que hicieron fue imitar el poder de Dios y convertir también, como Moisés convirtió la serpiente, la vara en la serpiente. Ellos también imitaron esta verdad. Ellos imitaron también esta señal. Algo más que podemos ver, por ejemplo, es en la despedida de los pastores allí en Éfeso. El apóstol Pablo iba a pasar de largo hacia Jerusalén y lo que hace el apóstol Pablo es llamar a los pastores para que ellos puedan reunirse en una playa llamada Mileto. Y allí les habla acerca de lo que va a suceder en los próximos tiempos. Y él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, le dice a los discípulos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto no es nuevo. Cuando uno mira, por ejemplo, los momentos en que el apóstol Pablo estaba enseñándole y tratando de ganar el corazón de Elimas, uno va a darse cuenta, el corazón del procónsul, uno va a darse cuenta que Elimas le resistía constantemente a todo lo que el apóstol Pablo trataba de enseñar. ¿Sabe? El cristianismo siempre se ha visto influenciado
El cristianismo también siempre ha sido de influencia. Hay un gráfico que le voy a mostrar allí de cómo las naciones, de cómo la cultura cristiana saca a la humanidad del oscurantismo, saca a la humanidad de lo que está en medio de una ceguera espiritual. Y ahí hay un gráfico, hay un círculo y que no necesariamente es completamente exhaustivo, pero nos habla de 4 estaciones, nos habla de 4 momentos en que la humanidad sale del paganismo, entra al cristianismo y del cristianismo pasa al poscristianismo, donde le da la espalda al Señor y después ya decae finalmente en un neopaganismo. Cuando uno mira, lo primero es que el paganismo es un conjunto de creencias en las cuales no pertenecían al cristianismo. Este era un término peyorativo, era un término insultante y denotaba una religión del campesino, una religión ignorante, una religión supersticiosa, una religión temerosa. Pero cuando entra el cristianismo, la persona sale de la oscuridad, su vida está libre y ahora Dios bendice todo lo que dice y todo lo que hace. Y esta misma sociedad empieza poco a poco a adquirir bienestar material, empieza poco a poco a surgir también otras enseñanzas, la razón, la ciencia, el progreso, empiezan a instalarse en el corazón de aquel que ha empezado a encontrar estabilidad, ha encontrado paz, ha encontrado una razón de vivir. Dios está con él, le da vida, le da esperanza, pero poco a poco el corazón se empieza a engrosar. Y sabe, esto por eso le digo que no es nuevo. Antes de que Dios introduzca al pueblo de Israel en Canaán, a la tierra donde ellos no habían cultivado, a las casas que ellos no habían edificado, les dice algo bien claro, algo que se puede ver en las sociedades cristianas, y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, les dice, y la plata y tu oro se multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Cuídate, dice. No vaya a terminar diciendo que en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta es la realidad del corazón del ser humano. Esta es la realidad del hombre que no tiene al Señor. Y sabe, esta es una de las grandes verdades que necesitamos entender claramente. Cuando una sociedad pasa del paganismo, de la superstición, pasa de la ignorancia, pasa de la ceguera espiritual y es llevada hacia el cristianismo, las culturas emergen. La sociedad cambia, progresa, avanza. Hay un estudio muy interesante en cuanto a esto, pero este no es el tema de hoy. Pero después de que la sociedad ha alcanzado un apogeo, empieza a existir lo que nosotros llamamos el postcristianismo. El postcristianismo tiene que ver con un descreimiento. La gente empieza a darle más énfasis a la razón, más énfasis a la ciencia y empieza a descreer, empieza a darle la espalda a todo lo que significa Dios. Su corazón se ha engrosado, su corazón se ha empezado a acostumbrar y busca constantemente la felicidad. Y esto hace que empiece a darle la espalda a Dios y deje de creer en Dios. Saben de Cristo, saben de la iglesia, entienden claramente la misión que tiene la iglesia, pero si esto estorba en su búsqueda de felicidad, le empiezan a dar la espalda a Dios. Y esto es lo que estamos hablando la semana pasada. Las juventudes, la niñez de estos tiempos son empujados, enfocados, adoctrinados, inmersos en la búsqueda de la felicidad, las sensaciones, lo audiovisual. Y poco a poco sus convicciones se van diluyendo. Una de las cosas que escribía Andy Stanley en su libro, en el último libro que él ha escrito, él decía que esta sociedad norteamericana, decía, tienen los jóvenes sus polos de campamento, tienen sus libras, sus afiches y los tienen llenos en su ropero. Y no es que no conocen del Señor, lo conocen y lo conocen bien, pero ya no entra en sus planes porque entorpece su búsqueda de sensación, su búsqueda de felicidad. Y lo que hacen es simple y llanamente darle la espalda a Dios. Algunos teólogos le llaman a esto la iglesia profesante.
aquellos que estuvieron entre nosotros, pero que no son de nosotros. Y esta es la gran realidad. Una vez que la sociedad cae en este postcristianismo, se empieza a oscurecer y desciende poco a poco hasta llegar a un neopaganismo. Y estos son las cuatro gráficos que le mostraba en este círculo. Empiezan del paganismo, va al cristianismo, avanza, progresa, llega un postcristianismo y en su retroceso se va a un neopaganismo. Ya no es una religión, ya no es superstición. Ahora entran a una parte más degradante. Ahora la sociedad empieza a ir hacia la ouija, empieza a ir hacia la brujería, empieza a sincretizar prácticas paganas degradantes y deformantes de la persona, del ser humano. Por eso es que hay un texto muy interesante cuando Jesús hablaba acerca de Israel. Jesús estaba sanando, Jesús estaba limpiando, Jesús estaba anunciando, Jesús estaba haciendo muchas cosas y limpiando la casa del pueblo de Israel. Y él dice algo así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado del hombre es peor que el primero. Esto es lo que llega a suceder. Una vez que Dios primero ha hecho grandes cosas en esta nación, Dios ha hecho grandes cosas en esta sociedad, progresa, avanza, se consolida, deja de creer en el Señor, le da las espaldas para irse sobre las bendiciones, deja de mirar al bendito y se enamora de las bendiciones y empieza a oscurecerse y a caer de tal manera que llega a un neopaganismo, a una sociedad donde finalmente es peor que de donde le sacaron. Hermanos míos, esto es lo que está sucediendo cada día en medio de los tiempos que nosotros estamos viendo. Por eso usted va a ver cosas tan aberrantes en estos últimos tiempos. Hay un gráfico que le voy a mostrar de lo que es la teología queer. No sé si usted habrá escuchado hablar de la teología queer, pero Marcela Altaus, una feminista, y otro hombre también, uno de los protagonistas de esta teología es John McNeil, un sacerdote jesuita abiertamente gay. Ellos proponen la teología queer. ¿Y cuál es la teología queer? La teología queer es un enriquecimiento espiritual y moral, dice, de los cristianos gay y lesbianas. Han formado su propia Biblia. Ahí usted puede ver la persona de Jesús con Juan. La teología queer dice que ambos eran amantes. Jesús y Juan eran homosexuales y se amaban. Y usted puede ver a un Jesucristo ahí crucificado, pero con su manto, con su tapa rabos, esto que se le podemos llamar con la simbología del LGTB. Hermanos míos, una de las cosas que propone la teología queer es que han degradado completamente todo lo que las escrituras dicen. La han degradado a toda referencia que condenan la homosexualidad y sostienen que Jesús pues eran de tendencias homosexuales. Otra parte de la teología queer habla de este centurión que va a pedirle al maestro un favor para que sane a su siervo. Y en la teología queer dicen que este centurión era amante también homosexual del siervo que estaba enfermo en casa. Hace poco en Brasil hay una iglesia que se llama la Iglesia Contemporánea. Hay un gráfico ahí de dos hombres allí que también quiero mostrarle. Y en este gráfico se nos habla de dos personas, dos varones. Uno de ellos es el pastor y el otro de ellos es el diácono. En la teología queer ellos proponen que tienen que tener los mismos derechos y deben ejercer el mismo liderazgo que tienen todas las personas. El pastor se enamoró de su diácono y no había la manera porque querían casarse. Y entonces aquí surge una iglesia, la Iglesia Contemporánea. Y esta Iglesia Contemporánea es abiertamente tolerante con todo lo que es feminismo, homosexualidad, hipersexualización de los niños y todas estas cosas. Estas nuevas generaciones van creciendo así. Y esto es lo que nosotros vemos. Esto es inaudito. Y yo trato de mostrarle porque esto es una de las cosas que podríamos ver en lo que se supone se dice el nuevo cristianismo o el neocristianismo. Hermanos míos, esto es lo que nosotros vivimos. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución.
Y algo le dice más en el versículo 14: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo se pone como el ejemplo para Timoteo acerca de cómo debería desenvolverse. Hermanos, las cosas que nosotros ahora podemos escandalizarnos, poco a poco van a ir tomando diferente forma. Poco a poco van a ir tomando cuerpo. Y poco a poco, sin que usted lo note, va a ir dándose esto en una nueva normalidad. El 19 de mayo, en el año 2020, se dio a conocer un documento de la ONU. Este documento de la ONU se llama Libertad de la Religión y las Creencias. El autor de esto es un relator en la ONU muy conocido, Ahmed Shaheed. Este documento hablaba acerca de la reinterpretación de la Biblia en los nuevos conceptos igualitarios de la ideología de género. Pedía entonces este relator que la Biblia se tenga que reinterpretar con la nueva sociedad que existe. ¿Qué más decía? A su vez acusaba a la iglesia de violar los derechos e imponer creencias ignorando la libre expresión de los pueblos. ¿Qué eran esos derechos? ¿Qué es esa libre expresión de los pueblos? Ahmed Shaheed decía lo mismo: ser homosexual, ser feminista o acceder al libre aborto o a la hipersexualización de los niños es algo que es parte ahora de los derechos del ser humano. Y la Biblia tiene que amoldarse a estos nuevos tiempos. Esto para nosotros los cristianos que estamos mirando acerca del cristianismo, que estamos dándonos cuenta, puede parecer inaudito, pero se va conformando una nueva religión del Estado. Una religión donde la Biblia va perdiendo sus elementos redentores, donde el Cristo crucificado y resucitado que hoy celebramos es finalmente sacado. La sangre, la cruz, el sacrificio, el perdón de pecados va siendo quitado para finalmente formar una religión sincretista, una religión que finalmente pueda unir diferentes religiones bajo un nuevo ámbito. Este mismo documento, le voy a leer en lo que él concluye. Dice así, y fíjese cuán cerca estamos a todo esto. Concluye el documento diciendo que la ONU debe intervenir en la religión cuando ella viola las creencias y la ideología de género. Aquí se hace referencia a la Iglesia Católica o a la Iglesia Cristiana. Si ellos empiezan a violar las creencias y la ideología de género, la ONU debería intervenir. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere venir a la iglesia y me dice: Carlos y Roberto, yo me amo con Carlos, yo amo a Roberto, yo tengo que casarlos, y si yo no los quiero casar, estoy violando sus derechos y finalmente pueden suceder algunas cosas que pueden terminar de una manera desagradable. Algo más dice, va un poco más allá. Ahmed Shaheed dice que se debe presionar a los gobiernos para que ellos repriman a la religión cristiana cuando se oponga a la ideología de género. Estamos ya en ese tiempo. Aunque todavía puede ser un documento, empiezan a crearse las políticas. Recuerde, el escenario ideal es que todos los países tengan una misma política, todos los países estén en un mismo escenario, y que organismos supranacionales como la ONU, la OMS, el Club de Roma y todos estos organismos supranacionales terminen gobernando y estén bajo el mando de un solo gobernante. Algo más dice este documento, que los gobiernos deben exigir que la iglesia cese su actitud discriminatoria y que la iglesia no se escude en la libertad de conciencia y de religión. Y dice así, y esto es lo que a mí me alarmaba, dice que se debe encajar a la iglesia y la Biblia en la teología queer y feminista, porque estos tipos de vida o estos tipos de teología sí son verdaderamente libres y conforme al nuevo Dios de esta religión. ¿Me ha escuchado? Y se conforman al nuevo Dios de esta religión. ¿Cuál es el nuevo Dios de esta religión? ¿Hay un nuevo Dios que llega?
¿Hay un nuevo Dios extraño que llega de lejanas tierras? No, nosotros los conocemos, tú los conoces, tus hijos lo conocen. El nuevo Dios de esta religión es el hombre. Esta religión, por eso le digo, es una religión de Estado, una religión política. No hay mucho tiempo para ahondar en este tema e irnos y mirar un poco lo que sucede en el Apocalipsis. Y uno puede mirar allí que nada más y nada menos que es el ser humano, el Dios de esta religión. Una religión que será atea, antropocéntrica, política y unido a esto aún ecológica. Por eso es que cuando usted mira los profetas de estos nuevos tiempos se va a dar cuenta de hay personas que están abogando y saliendo y son figuras y estas instituciones o estos organismos los usan enormemente para poder empujar todas estas políticas. Hay una imagen de una niña, aunque ya no es niña, ya cumplió 18 años. Ella es Greta Thunberg. Ahí le vamos a poner la imagen. Y esta es una de las personas que nosotros la podemos ver en la televisión, en las redes sociales, lo podemos ver en diferentes lugares. Pero sabe, hay algo más. Quiero que vaya conmigo para finalizar este tiempo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 14. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Dice así, Apocalipsis 13, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Uno puede mirar aquí, en esta porción de las Escrituras, la nueva religión. Hay un personaje que surge, dice. Después vi otra bestia, dice el versículo 11, que subía de la tierra. Ya no sube del mar. Aquí sube de la tierra en contraposición de lo que es el cielo. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, dice, pero hablaba como dragón. Y aquí entiende esta verdad, por esto ese es el título de esta enseñanza. Cuernos de cordero, apariencia de piedad, apariencia de cristiano, apariencia de la religión de Jesús, pero boca de dragón, interior del diablo. Pensamiento, mente y corazón satánico. Esta es la nueva religión. La nueva religión nos habla de un nuevo tiempo. La nueva religión nos habla de una nueva realidad donde el hombre es el centro de las cosas. Su ciencia, su tecnología, sus políticas, sus investigaciones. Es el hombre, es el núcleo de esta religión. Y sabe, dice un escritor, uno de los profetas de estos tiempos, dice así: las sagradas escrituras, dice, quizás fueron relevantes en la Edad Media, pero ¿cómo van a guiarnos en la era de la inteligencia artificial, la bioingeniería, el calentamiento global y la ciberguerra? Estas palabras le pertenecen al Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y él habla de que la Biblia sí funcionó en algún momento cuando estábamos en otra época, pero en medio de la inteligencia artificial, en medio de la bioingeniería, en medio del calentamiento global y en medio de la ciberguerra, ¿cómo va a valer? ¿Cómo va a hablarnos? ¿Cómo va a tocar nuestras vidas? ¿De qué manera va a hacer que esto finalmente funcione? Pero Dios siempre
siempre seguirá actuando a pesar de que el ser humano le dé la espalda. Dios seguirá siendo soberano y seguirá llevando a cabo sus planes. Y Dios seguirá actuando a pesar de que la sociedad, la ciencia aumente. Dios buscará aquel corazón contrito y humillado, aquel pobre de espíritu, y estará salvando. Si tú estás escuchando este mensaje, no se trata aquí de ciencia, no se trata aquí de tecnología ni de avance. Se trata de que Dios ha enviado a su Hijo a un mundo que le da la espalda, a un mundo en tinieblas y oscuridad, y que continuamente está repitiendo este ciclo, que llega a un apogeo y que se destruye y que vuelve una vez más a levantarse. Y Dios está buscando a sus criaturas que Él ha hecho y las está llamando a casa. Les está limpiando de sus pecados, les está limpiando de sus cargas, de sus dolores, los está restaurando, los está levantando y los está empoderando. Si tú estás escuchando la voz del Señor, es necesario que entiendas que el único medio dado a los hombres, la única persona que puede permitirnos la entrada hacia la eternidad, se llama Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, hecho hombre, caminando como ser humano, y del cual hoy día estamos celebrando. Hermano mío, necesitamos por tanto entender claramente estos últimos momentos. Y sabe, a lo largo de los años, cuando hablamos de este hombre que tiene cuernos de cordero y boca de dragón, estamos hablando de una criatura, estamos hablando de un ser humano. Y aunque parezca aquí graficado de una manera extraordinaria y que despierte nuestra imaginación, estamos hablando de un ser humano. Y sabe, hermano mío, este ser humano no es el primero que está buscando hace muchísimo tiempo la homologación de un Dios universal. ¿Qué es homologación de un Dios universal? Está tratando de hacer que todos los dioses de las diferentes religiones sean unidas en una sola religión. Le voy a pasar un video. Quiero pasarle un video donde usted va a poder ver y va a entender claramente qué es lo que se está buscando para estos nuevos momentos. Vamos a lanzar ese video, por favor. Y vamos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Cuando uno mira este video se va a dar cuenta la búsqueda de unidad de las diferentes religiones en el mundo, tratando de homologar, o sea, tratando de darle la misma autoridad, el mismo alcance, el mismo poder a Buda, a Alá, a Jehová y a un sinnúmero de dioses que rodean este tiempo. Pero esto es lo que la Biblia nos dice. Definitivamente no hay un Dios como el nuestro, que nunca va a ceder su gloria a otras criaturas que no son Dios. Esto reta directamente y abiertamente va contra el Dios verdadero que nosotros adoramos. Iglesia, estamos más cerca de los acontecimientos de lo que tú crees. Y si estás perdiendo tu tiempo en cosas que no edifican,
Y si estás perdiendo tu tiempo en cosas que definitivamente tienen que ver con tu vida, tienen que ver con tu progreso, pero estás tan enamorado de ello como tu propia salud, como tu propia valía, como tu propia edificaciones, te estás olvidando del tiempo al que el Dios nos ha puesto y la misión que Dios nos ha dado. Hermanos míos, todo empieza en el corazón del querubín anhelando ser como el Altísimo. Este mismo deseo introdujo en el corazón humano que, a pesar de que el hombre ya poseía todo lo que le dio Dios, accedió a dicha propuesta y también compró la idea de ser como el Altísimo. No podemos negar las consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo. Se va preparando el ideal escenario para que Satanás ponga a su hijo sobre este mundo y gobierne bajo el permiso de Dios sobre toda la humanidad que le da las espaldas a él. Pero también se acerca el momento, y escucha esto, se acerca el momento de irnos a casa. Todos estos acontecimientos son previos antes de que nosotros nos vayamos a casa. ¿Cuándo es la fecha? ¿En qué momento va a suceder esto? Definitivamente no sabemos cuándo. Pero todos estos acontecimientos, la inclinación de la sociedad, el encaminamiento de las instituciones, las organizaciones, la uniformización de las naciones, todas estas propuestas que se hacen para llegar a un solo gobierno, una sola religión, cuando veamos estas cosas, damos fe de que nos estamos acercando a casa. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estás en este momento cumpliendo tu labor? ¿Estás en los caminos del Señor? ¿Estás preparado para irte a la eternidad? ¿O vas a llegar a la eternidad para morirte de vergüenza? ¿Cuál es la gran realidad de tu persona? ¿Angustiado? ¿Afligido? ¿Con incertidumbre? ¿Esperando el momento en que todo vuelva a ser normal? Olvídalo, hermano, olvídalo, amigo, las cosas no van a cambiar. Más bien se van a seguir apresurando, y probablemente por cuidar tu vida, probablemente por cuidar tu valía, probablemente por cuidar lo que Dios te ha dado, te empieces a perder lo principal de la fiesta. Y en lugar de estar mirando prudentemente las cosas antes que venga tu Señor, tengas que en algún momento ir a comprar aceite y cuando regrese la puerta esté cerrada. Te pierdas todo. Es el momento de tomar conciencia de esta gran realidad. Es el momento de entender que esta civilización ha empezado la aceleración de su propia destrucción. Van cosiendo, van haciendo, van laborando y van cada vez más apresurándose al encuentro con la ira de Dios. Y también vamos viendo claramente que llega el momento en que Dios viene por nosotros, en que su Hijo, tal como lo ha prometido, va a regresar por su iglesia. ¿Eres verdaderamente su iglesia? ¿O eres de aquellos que conoce la iglesia, sabe de su palabra, sabe de sus cánticos, pero no necesariamente ha nacido de nuevo? Es un tiempo de revisar, es un tiempo de evaluar, es un tiempo de analizar, pero es un tiempo también de retornar a los pies del Señor por alguna distracción en la que hayamos estado. Este es el momento en el que nosotros decimos, hasta aquí vamos llegando, y las cosas se van a poner mucho más difíciles. Hasta aquí van a llegar tus hijos y tus hijos van a ser encaminados hacia un nuevo momento. Es el tiempo de tomar la batuta del hogar. Es el tiempo de entender que no se lo puedes encargar a la tecnología. Es el tiempo en que tienes que entender que debes vigilar qué le van a decir sus profesores. Es el tiempo, tú joven que vas a la universidad, que no todo lo que te dicen ahí necesariamente vale la pena escuchar. Que no todo lo que te dicen ahí vale la pena interiorizar. Pueden servir para pasar tus notas, para pasar tus exámenes, pero no son para tu vida. Entiende claramente que los tiempos se están agudizando y que van a tratar de inclinar nuestros corazones, y los nuevos tiempos no están perdonando. Instituciones grandes se están alineando para poder perseguir a la iglesia, y que pronto nosotros vamos a ir viendo cómo poco a poco se van a ir agudizando la Agenda 2030. Es más, en este mismo momento la ONU está preparando algo que se llama la lista negra. Tal vez tú no lo sabes y tal vez recién lo estás escuchando, pero es a través de todos aquellos que se oponen
a la ideología de género. Si nosotros como iglesia estamos enseñando y estamos hablando, ellos ya lo están sabiendo. Ellos ya lo están sabiendo. Y si dan mi nombre, yo voy a decir que fue el pastor Rulli, pero yo no he sido. Pero es una broma. La verdad de todo esto es que ya saben exactamente quiénes sí y quiénes no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? La próxima serie que nosotros vamos a desarrollar nos va a enseñar ya no acerca de los acontecimientos, sino de qué es lo que necesitamos para poder presentar batalla, para poder presentar lucha, para poder ir en medio de un mundo que le da las espaldas a Dios y en el que tú pareces un extraño porque amas a ese Dios. Vamos a culminar esta serie, vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar este tiempo. Y quiero invitarte a ti. Si tal vez tú estás escuchando este mensaje, tal vez tú has seguido esta serie, tal vez tu curiosidad se ha despertado. Quiero que entiendas esto. Dios existe. Dios te ama. Que todo lo que tú escuchas y todo lo que tú hasta este momento te están enseñando no es casualidad. Dios quiere tomar tu vida. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Hoy es el momento de venir a Cristo. Hoy es el momento de decirle al Señor: aquí estoy. Perdona mis pecados. Limpia mis ofensas. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte perdón y me arrepiento de lo malo que he hecho. Hoy en esta mañana vamos a orar.